Damos comienzo a una nueva Chupi Talk. Esta vez es sobre cerveza y como verán el logo es de Peñón del Águila. Con nosotros está Marcelo Roggio. Marcelo es brewmaster de Peñón del Águila, alma mater de esta gran cervecería cordobesa. Así que, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, bien, ahora mejor, ahora que resolvimos este tema y que la fábrica está laburando de nuevo, mejor. Un poco cansado, un poco casi estresado, te diría, después de las últimas 24 horas, un poco tirante, pero bien, estamos acá contentos de acompañar. Che, para saber nomás, quienes estamos hoy acá presenciando fuera de mí, la mayoría es del palo del vino o también se consideraría Yo creo que los que estamos que les acá somos del gusta palo bastante el del tema de la vino. Acá, cerveza. ¿Por acá dónde uno viene un dice poco la team mano vino. para ubicarme? Acá tiran team vino, dice Federico, pero yo creo que somos del team. Hernán dice cerveza. Yo creo que somos team bebidas, o sea, y depende la hora. Martín dice ambos. Así que, no, pero me parece un buen punto interesante para empezar. Matías dice lo que venga. Eh, Hoy hay un cruce interesante entre las bebidas. De hecho, vos acabás de sacar con Peñón del Águila un Negroni Imperial Stout. Contá qué es eso y cómo llegamos a eso. Bueno, sí, definitivamente no creo en la monogamia etílica, aguante el poliamor de bebidas. Así que bueno, yo amante del vino de antes, amante de la cerveza hace muchísimo, y bueno, con Peñón arrancamos hace con un proyecto que es la destilería, está funcionando, y estamos haciendo en primera instancia gin, un gin con una marca propia que se llama Covent, dentro del paraguas que es Peñón Destilería. Bueno, para un poco festejar este lanzamiento al mundo de los destilados, al gin, hicimos una cerveza que es la Negroni Imperial Stout, que es una... Después busco una que tengo en la heladera para mostrarles, que bueno, es una cerveza que trata de homenajear un poco a este tan tradicional cóctel, el Negroni, que bueno, también me gusta mucho ese cóctel, y bueno, es un Imperial Stout, una cerveza negra, de mucha complejidad de malta, de alto contenido alcohólico, cerca de 10% de alcohol, al cual le infusionamos gin de la versión nuestra que es el gin roble, que tiene paso por roble americano. Es una sedación en algunos de las especies que aportan, digamos, los otros componentes del Negroni, ¿no? El Negroni básicamente es una medida de gin, una medida de bitter rojo, que puede ser el Campari cualquiera, y una medida de vermú rosso. Así que bueno, no incorporamos precisamente el bitter y el vermú, sino algunos de los componentes que aportan estos tragos, estas bebidas. Entonces usamos cáscara de naranja, cáscara de limón, canela, jengibre y alguna cosa más, aparte del gin, en esta cerveza de alta complejidad. Bueno, el resultado es una birra muy interesante, con el perfil de un Imperial Stout y con notas que te hacen una reminiscencia al Negroni. Está muy linda, me gusta mucho. Perfecto. Ahora, más allá de recordar que hagan preguntas por chat, yo hago otra pregunta con respecto a esta bebida. Y ahora, vos cuando haces este cruce entre un Imperial Stout y un Negroni, ¿en quién pensás? ¿Quién es la persona que crees que la va a tomar? ¿Una persona del palo cervecero o una persona más de la coctelería? Mira, buena pregunta. Nosotros particularmente te la respondo un poco más genérica, ¿no? En primera instancia, nosotros Peñón nos consideramos una cerveza muy democrática, si querés decirle, una cerveza somos una cervecería que nos gusta concentrarnos no solamente en el... Nicho. Nosotros tratamos de hacer ampliar esa base de consumidores de cerveza artesanal. Esa es una de nuestras visiones, de nuestros objetivos, es que cada vez sea más la gente que consume cerveza artesanal y que elige cerveza artesanal. Hay cervecerías que apuntan al nicho específico, no es el caso nuestro. Entonces tenemos muchas birras muy accesibles para la gran mayoría de los consumidores, pero también tenemos un montón de birras que sí son más específicas para ese consumidor más típico de cerveza artesanal, que está buscando permanentemente la última novedad,
la birra más extrema, siempre algo distinto, algo raro. Y bueno, este tipo de cerveza, como la Negroni Imperial Stout, está pensada para ese sector, para ese segmento, que son a donde apuntamos la mayoría de las cervezas, ediciones especiales que hacemos, que son birras que no mantenemos todo el año, sino que hacemos por ahí una partida que dura un par de meses y bueno, después puede volver en algún momento o no, o simplemente queda en el más que hicimos. En este caso, claramente es ese tipo de birra, y que bueno, que seguramente atraiga también a algunos consumidores de destilados, de gin, y por qué no, de Negroni. Ahora, para los que justamente no son del palo de la cerveza artesanal y con todo este mundo nuevo que hoy están haciendo las cervecerías, ¿por dónde uno empieza el camino para después llegar a terminar tomando una cerveza ácida, una cerveza añejada en roble? Digo, ¿cómo es el camino que vos propondrías para ir hacia allá? Es muy buena la pregunta. Y bueno, la verdad es que no hay un único camino, no hay una única respuesta. Sí está lo que tomamos generalmente como el camino por ahí más tradicional, que bueno, generalmente eh, nosotros, nuestras cervezas de bandera tradicionales, las primeras cervezas que hicimos, como la Oktoberfest, la Kolsch, la un poquito más de cervezas, son cervezas que tenían ese fundamento, ¿no? Nosotros cuando arrancamos haciendo cerveza, la primera fábrica la montamos en 2013, pero en el 2007 fue donde yo empecé a diseñar la fábrica y las cervezas. Después pasaron cosas y se demoró. Pero bueno, en aquel momento, tanto 2007 como todavía en 2013, la base de consumidores de cerveza artesanal era mucho menor que la que es hoy, mucho menor conocimiento. Entonces, nosotros en aquel momento habíamos decidido hacer birras para atrapar y captar consumidores de la cerveza industrial al mundo de las artesanales. Entonces, arrancamos el tipo de cervezas. Generalmente, lo más amigable para el público que viene del mundo de las industriales es la malta, cervezas más enfocadas en la malta, como puede ser una Oktoberfest, como puede ser una Porter, como pueden ser cervezas, una Amber Lager, una Scottish, cervezas que no tenés el componente del amargor intenso, que suele ser algo que por ahí genera alguna, alguna barrera en algunos consumidores, no en todos. Entonces, cervezas, la malta es más amigable. Entonces, por ahí ese tipo de cervezas son las cervezas de entrada. Mucha gente empieza a consumir mucho por ahí la honey, la típica cerveza con miel. Y después, el gusto amargo suele ser un gusto más adquirido. El gusto amargo empieza la gente a probar cervezas como puede ser una APA, que es una cerveza lupulada de un amargor, pero que no llega a ser el amargor de una IPA o una doble IPA, ni hablar y le empiezan a tomar el gustito al mundo del lúpulo, con toda la belleza que tiene el lúpulo en sus variedades y en sus formas de expresarse en la cerveza, y ahí generalmente se genera un amor grande a ese tipo de cerveza, y bueno, empieza lo que nosotros llamamos el cabeza de lúpulo a querer probar cada vez más cervezas lupuladas, frutadas, doble IPA, triple IPA, hazy, IPA turbia, etcétera. Y bueno, eso suele pasar bastante frecuente, y bueno, por algo la IPA es la cerveza artesanal más vendida en un mercado como Estados Unidos, que el que está más desarrollado, y en Argentina es la que más está creciendo rápidamente. Nosotros inicialmente vendíamos hasta hace poco, la mayoría de estas cervezas eran, hay tener una IPA beta, por ejemplo, yo tengo una cacao IPA acá en la mano. Nosotros inicialmente vendíamos, la mayoría de nuestras cervezas que vendíamos eran, como te dije, las cervezas más maltosas, con miel, etcétera. Y cuando presentamos esa lata que tenés en la mano, la IPA beta, hace un par de meses, bueno, hoy por hoy es la segunda más vendida en los últimos 2 meses, así que muestra cómo el mercado ha ido evolucionando. Y bueno, después vos hablaste de cervezas como las cervezas ácidas, las sours, y podemos hablar también de cervezas como la Negroni, cervezas con barricas, cervezas con 10% de alcohol, que ya son lo que denominamos cervezas extremas por ahí. Y bueno, eso ya es un paso posterior en el que uno empieza a introducirse, ¿no? Realmente es un mundo tan amplio el de la cerveza artesanal o el de la cerveza en general, ¿no? No hace falta encasillarla. Eh, Me gusta hablar de cerveza artesanal porque cuando hablábamos de cerveza históricamente, nos imaginábamos el monoproducto o el monoestilo que era la cerveza industrial lager que veíamos en la góndola, en la heladera, a -3 grados, con el cartel grande así, que era un único estilo, que es el estilo Pilsen, incluso bastardeado, porque no es una Pilsen, sino una imitación barata de una Pilsen. Y bueno, entonces por eso el término cerveza artesanal muchas veces lo usamos para acudir
al espectro más grande de cerveza que existe en el mundo, porque bueno, si vos vas, por ejemplo, a Bélgica o a Alemania o a Inglaterra, y vas a tomar un mundo de cervezas increíbles, y ellos no se consideran cerveceros artesanales, ellos son cerveceros tradicionales, simplemente eso. Marcelo, pregunta acá Federico, ¿cuál es la cerveza más extrema que concibieron en Peñón? Qué pregunta. No podría responder una sola si me apurás así, pero bueno, directamente, definitivamente la Negroni, esta que estamos hablando recién, es una cerveza bastante extrema, ¿no? 10% de alcohol, muchas maltas tostadas, paso por barrica en el gin, utilizar botánicos, definitivamente es una cerveza bastante extrema. Hemos hecho cervezas, por ejemplo, bueno, cervezas ácidas, cuando presentamos las primeras cervezas ácidas, no existían en Argentina prácticamente las cervezas ácidas, existían algunas cervecerías que hacían, pero a muy pequeña escala, como un producto súper exclusivo, súper premium, de un alto precio y que se conseguía solamente en algunos bares. Nosotros hicimos las primeras cervezas ácidas que se empezaron a popularizar y que se podían conseguir en un súper, en una góndola, que después si quieren les cuento un poquito más de qué se tratan las cervezas ácidas, ¿no? El proceso y todo. Entonces, eso en su momento fueron cervezas extremas. No son cervezas extremas para lo que es el mundo de las cervezas ácidas, pero sí para lo que es el mundo de la cerveza en general. Y bueno, por ejemplo, ahora estamos lanzando, bueno, hicimos una cerveza en su momento, una Gose, que es una cerveza tradicional alemana, que es ligeramente salada, ligeramente ácida, que lleva coriandro y que lleva, bueno, básicamente eso, y que nosotros a nuestra versión le incorporamos sandía y lima verde. Y esa cerveza fue un despelote y ganó el premio a Best of Show en la Copa Aro Rojo en México, una copa internacional muy importante, y sacó no solo mejor cerveza de su categoría, sino mejor cerveza de la Argentina y mejor cerveza de todo el concurso, entre más de 4.000 etiquetas, así que, bueno, sí, nuestro mejor galardón por lejos. Y bueno, y ahora estamos por presentar, te cuento un poco la novedad, posiblemente en 15 o 20 días, una cerveza que ya está envasada, estamos esperando las etiquetas y mandarlas al mercado. Una partida muy limitada de nuestra primera cerveza de maduración en barrica, de añejamiento en barrica extremo, digamos. Esta es una cerveza que tiene 30 meses de barrica. También una Doppelbock con mucha malta, que le agregamos cáscara de naranja y cacao. Algunas barricas, a otras las dejamos sin nada, barricas de Chardonnay y barricas de Malbec, de la bodega, ¿cómo se llama? Vistalba. Eh, y estuvieron ahí 30 meses con la flora, las bacterias salvajes y las levaduras salvajes que ya estaban presentes en la barrica. Y bueno, se va generando ahí todo un proceso de acidificación y generación de compuestos aromáticos, fenoles, ésteres, frutados, cítricos, especiados, bueno, bretanomices, que en el vino por ahí no son, el bret en el vino por ahí es medio mala palabra, en cervezas de este tipo es una bendición, nos encanta. Ahora te cuento la anécdota mía con el mundo del bret y el vino. Y bueno, y esa cerveza hicimos un blend de cervezas de barrica con cerveza fresca para generar mayor balance. Y bueno, esa birra sale ahora entre poquito. Se llama Cautiva Sour Ale y sale dentro de un par de semanas. Definitivamente una cerveza increíble. Acá preguntan qué es el Brett, Sale. Federico. Y antes preguntaba, no quiero que se me pierda, Martín, ¿dónde se consiguen estas cervezas? Bueno, estas cervezas, las cervezas más bien de ediciones limitadas y partidas limitadas que hacemos, no llegan a todos los puntos de venta, no llegan a todos los supermercados, como la mayoría de nuestras cervezas, pero sí siempre tratamos de que estén en nuestro e-commerce, que si van al Instagram, por ejemplo, de Peñón, en la bio hay un link que te lleva, te da la opción de ir al e-commerce, que ahí solemos tener todo este tipo de birras a medida que van saliendo. Y bueno, y si no, meto el chivo, como te comenté, Seba, lanzamos ahora en la pandemia, justamente como forma de llegar a los consumidores que por ahí empezaron cada vez, empezamos, ¿no? Yo me incluyo, a valorar más las opciones de compra digital y recibir las cosas de tu casa y no tener que estar saliendo y minimizar el contacto que no es necesario. Bueno, lanzamos un servicio de suscripción que se llama Beerflix, jugando un poco obviamente con la plataforma de contenido que todos usamos.
Y bueno, Beerflix es una suscripción mediante la cual uno se hace socio, puede elegir un mes, 3 meses, 6 meses o 12 meses, y puede elegir la opción del pack clásico con cervezas más bien tradicionales, o del pack de autor, en el cual van algunas cervezas tradicionales, pero también sí o sí van a recibir los que se suscriben al pack de autor el 100% de las cervezas nuevas que vamos haciendo todos los meses. O sea, cualquier cerveza nueva que presenta Peñón, nosotros aseguramos que en el pack de autor la van a recibir en su casa. Es un combinado de 12 birras que llega a todo el país sin costo de envío. Lo pueden ver ahí en el link también. Todos los meses el surtido va variando, lo elijo yo en función de la época, de las birras que hay, etcétera. Y hacemos, bueno, y tiene otros beneficios aparte de recibir la cerveza en la casa, como acceso a los bares de Peñón con descuentos, y hacemos una cata virtual así por Zoom todos los meses, exclusiva para los socios, donde catamos 2 o 3 birras de las novedosas que haya en el pack, digamos. Antes de que respondas qué es el Brett, que la tenemos pendiente, paso chivo yo. Hoy entre los participantes pues vamos a sortear un pack de autor, así que Me había olvidado. vamos a comunicar después por redes sociales. Así que ahora sí, ¿qué es el Brett y cómo juega a favor en la cerveza? Que en el vino es bastante poco querido. Bueno, el Brett es el término, la abreviación y el término cariñoso a lo que se llama el Brettanomyces. El Brettanomyces es una levadura salvaje. En realidad es una familia de levaduras. Dentro de las Brettanomyces hay muchísimas subespecies. Y básicamente son levaduras que, como te dije, salvajes, se encuentran en el ambiente, digamos, ¿no? Y obviamente se pueden conseguir cultivos de distintas cepas de Brettanomyces también para distintos usos, y que aportan compuestos muy característicos en algunas cervezas. Por ejemplo, cervezas, es tradicional de las cervecerías belgas, lo que se llaman las cervezas lámbicas, en donde básicamente dejan la cerveza, hacen una fermentación espontánea, en donde dejan unas piletas de cobre abiertas, con ventilación de aire del exterior, y vos ves que hay telas de araña y polvo en el ambiente. De hecho, si vos tocas, no sé, querés matar una araña cuando estás ahí en esa visita, en estas cervecerías, como puede ser Cantillon en Bélgica, te echan del lugar porque ellos hablan que toda su flora y sus polvo y sus animales y sus insectos y todo esto hacen parte de esta flora salvaje que existe en el aire y que va a generar una contaminación deseable en la cerveza y que van a aportar todos estos componentes, ¿no? El Brettanomyces generalmente, entre otras notas, aporta alguna muy característica que es lo que se llama el establo, la montura, el pellón de oveja, transpiración de caballo, según como quieras llamarlo, que bueno, si uno le dice así no suena como algo muy atractivo, pero en este tipo de cervezas es realmente maravilloso, a mí me fascina. Hay distintas cepas de Brettanomyces que aportan notas también a frutos tropicales, la piña, el ananá es muy clásico también. Bueno, son una serie de compuestos aromáticos muy, muy interesantes. Y bueno, en cerveza se buscan, en algunas cervezas obviamente específicas, se busca ese perfil. Y bueno, evidentemente en el vino es algo muy indeseable y que puede ser un producto de un error de fermentación o de maduración en la barrica. Vos me sabrán corregir si me equivoco, digamos, porque no soy experto en vino, claramente. Pero bueno, mi experiencia, me acuerdo, con el primer Brettanomyces en una cerveza, en un vino, perdón, estábamos con un grupo de varios amigos y conocidos, y había alguno que conocía un poco más de vino y él trae un vino, me acuerdo, un vino, habrá tenido 10 años, ¿no? Un vino de guarda. Cuando lo descorcha y sirve el todo orgulloso el vino que había traído, un vino, no sé, caro, no me acuerdo qué vino era. Y bueno, yo me acerco a la copa, wow, siento así, qué espectacular este perfil, wow, qué Brett, increíble, le digo. Me mira así, se queda sorprendido. No, no, acá no hay Brett, no sé por qué, sí, acá no hay ningún Brett. Le digo, ¿cómo que no? Le digo, claramente hay el Brett, está ahí un pellón de oveja, un establo espectacular, qué bueno. Me miró mal, y bueno, y él lo negaba, decía que no, que el vino estaba espectacular, que estaba espectacular. Yo le decía, mira, no sé si está espectacular o no, pero yo siento ese perfil y me gusta. Y bueno, después, en alguna charla con algún enólogo, me acuerdo que me comentó, me dice, no, el Brettanomyces en el mundo del vino es mala palabra, es indeseado prácticamente en todos los casos, no sé. Así que
Bueno, esa fue mi primera experiencia con el Brett y el vino. Ahí yo te agrego el pequeño detalle que en el vino el Brett es sinónimo de mala higiene en la bodega, se genera por en general por cuestiones de higiene en la bodega, y una de las notas que uno encuentra básicamente en un vino es esa cosa de papel húmedo, y que te apaga otros aromas frutales. Pero bueno, en la cerveza, por suerte, le tenemos cariño. Y hablando, volviendo a la cerveza y dejando de nuevo al vino, ibas a contar un poco, digo, cómo se hacen las cervezas ácidas, pero más allá de esa pequeña síntesis de cómo se hace, digo, ¿qué es lo que podemos esperar los que vamos y por primera vez a una cervecería y pedimos una cerveza ácida? Qué nos va a llegar? Bueno, definitivamente el mundo de cervezas ácidas es también muy amplio. Te diría que, por ejemplo, los belgas hacen cervezas ácidas desde hace muchísimo tiempo. Este tipo de cerveza que les explicaba recién, estas levaduras salvajes y las bacterias que existen también en el ambiente generan, por ejemplo, bacterias como el lactobacilo o el acetobacter, generan ácido láctico o ácido acético, vinagre, digamos, una especie de vinagre, en, en la cerveza y genera una acidificación. Baja el pH, baja el cuerpo y sentimos esa acidez típica bueno, de este proceso. Eh, y los belgas generalmente le incluyen frutas en algunas versiones, típicamente, y las cervezas más conocidas son la Kriek, que le agregan cerezas, y la Framboise, que le agregan frambuesas. Pero bueno, después los americanos, con todo el movimiento de la cerveza artesanal, ellos son un poco los que tomaron la bandera de la revolución de la cerveza artesanal, y básicamente ellos lo que hicieron fue, bueno, tomar lo mejor de todo el mundo, lo que hacían los belgas, lo que hacían los ingleses, los alemanes, los checos, lo que hacían acá allá, y ellos le fueron dando su toque, lo americanizaron, ¿no? Básicamente a todos le pusieron el doble, el triple, y lo pusieron al extremo, como les gusta a ellos, ¿no? Todo más grande y mucho. Y bueno, y dentro de esos estilos, bueno, lo que es las cervezas ácidas, los americanos toman mucha fuerza, toman mucho ímpetu, y existen ahí varias formas de tener cerveza ácida, pero o el proceso, pero en líneas generales son cervezas en las cuales suele haber una fermentación normal con levadura tradicional, o no, pero mayormente sí, y después tienen un proceso de acidificación mediante levaduras salvajes o bacterias, y suele incorporarse frutas. Acá vamos entonces a partir un poco en dos. Las cervezas que se acidifican antes de la fermentación, que son lo que se llaman sour kettle, por ejemplo, o cervezas ácidas de kettle sería de la olla, ácidas de la olla, que son, por ejemplo, las cervezas que hacemos nosotros. Nosotros las cervezas ácidas que hacemos una sour de maracuyá y una de arándano, son un estilo que se llama Catarina Sour, que es un estilo que denominaron los brasileros del estado de Santa Catarina. Dijeron, che, esta cerveza ácida, acidificada de esta forma y agregándole este tipo de fruta en este tipo de perfil, la denominamos cerveza de Sour, Catarina Sour, y la registraron en el BJCP, que es la guía BJCP, que es la guía que rige un poco, o que no rige en realidad, porque no es una guía estricta que uno tenga que seguir, pero sí es un poco un glosario general y el más aceptado a la hora de hablar de estilos de cerveza en el mundo. Y ellos lograron registrar ese término, esa cerveza. Y bueno, yo la probé en el 2016 o 2017 de un cervecero brasilero que vino a visitar, me voló la peluca, me encantó, y dije, tengo que hacer esto acá. Mi hermano que está en la parte comercial y el resto que estar en pedo, no le vamos a vender a nadie una cerveza ácida, en aquel momento no existía. Y bueno, lo empezamos a hacer, dijimos, vamos a ver qué pasa. Y bueno, la verdad es que anduvo muy bien y hoy el día sigue vigente y es una de las cervezas que nos caracteriza bastante. Bueno, en nuestro caso son cervezas que acidificamos en la barrica. ¿Cómo? En la barrica no, perdón, en la olla. Básicamente, el proceso resumidísimo de elaboración de cerveza general, de cerveza tradicional, es malta, se muele, se mezcla con agua, se realiza lo que se llama la maceración, el macerado, en donde las enzimas que se encuentran en la cáscara de la malta empiezan a transformar los azúcares que están en la malta, que es la cebada, que es el almidón, y lo empiezan a cortar formando azúcares de cadenas más cortas que después van a fermentar. Ese líquido después lo filtramos a través de la misma cáscara, obtenemos el líquido que denominamos mosto, como en la cerveza, como en el vino, perdón. Ese mosto lo hervimos, le agregamos lúpulo,
el lúpulo le aporta el amargor, le aporta en algunas cervezas aroma, sabor, y a su vez es un conservante natural. Después la enfriamos y la mandamos a fermentar, en donde le incorporamos levadura, a diferencia del vino, que no siempre se agrega levadura, en la cerveza se agrega la levadura, fermenta, transforma el azúcar en alcohol y en gas, y en algunos compuestos aromáticos, obviamente, y después madura, se la enfría, baja la levadura, se filtra, y ya tenemos la cerveza terminada. Eso es, resumido, el proceso de cerveza tradicional. Las cervezas ácidas, como las que hacemos nosotros, de ácidas de la olla, hacemos el macerado, obtenemos el mosto, lo hervimos, pero en lugar de hervirlo 1 hora, simplemente lo hervimos 5 minutos como para esterilizarlo, y ahí le bajamos la temperatura en la misma olla, pero en vez de bajarlo a la temperatura de fermentación, que serían entre 10 y 20 grados, dependiendo de la levadura, la bajamos a 35 grados y le metemos ahí las bacterias. En nuestro caso, usamos lactobacilos, la misma que se usa para el yogur, que generan ácido láctico y un perfil muy limpio de acidez, que dan básicamente notas como a cítrico, como a pera, y genera esa acidez como de una limonada. Ese mosto, una vez que acidificó, que ahí demora generalmente unas 36 horas, lo hervimos para matar las bacterias, lo enfriamos y lo mandamos a fermentar con levadura tradicional de cerveza, y después le incorporamos la fruta, que en nuestro caso hacemos maracuyá o arándano, y tenemos listas las sours nuestras. Y hay una tercera birra que hicimos de este tipo, que le hicimos este año, hace poco, que es una sour con uva, con mosto de uva Isabela, o framboa, ¿no? La uva típica de Córdoba, chinche, que si bien en el mundo del vino no tiene muy buena prensa, es una uva que a mí me interesó mucho para hacer una birra, porque es una uva súper fresca, súper aromática, súper frutada, notas frambuesa, frutilla, cereza, ciruela, muy, muy interesante. Y bueno, hicimos esta cerveza ácida con un 20% de este jugo de Isabela, y la verdad que quedó una birra hermosa. Son cervezas súper refrescantes. Cuando tenés sed, lo que más que tomar una limonada, ¿no? Entonces esta cerveza tiene un perfil más parecido a un espumante, a una limonada o a un cóctel que a una cerveza en sí. Hay que catarla o tomarla con mentalidad abierta la primera vez. Yo la primera vez que tomé una cerveza ácida, no sabía que estaba tomando una cerveza ácida, era en un evento, venía tomando todo lo que tenía al alcance porque había birra de todo el mundo increíble, y agarré un vasito de algo que no sabía qué era. Yo era un pendejo recién introducido al mundo de la birra y tomé una cerveza ácida, casi la escupo, me fui al baño y la tiré. Y después me explicaron acá, y tiraron una cerveza belga de 3 años de barrica, espectacular. Yo, bueno, no me gustó, esto es un asco. Y durante un año dije, no me gustan las cervezas ácidas, son un asco. Al segundo año fue, che, bueno, no son lo mío, entiendo que tienen algo, pero no me gustan. Y creo que al segundo o al tercer año fue, wow, esto me fascina. Y hoy reemplazaron el agua en mi casa. En vez de tener un bidón de agua, tengo un bidón de cerveza ácida. Bueno, con esa anécdota, Marcelo, indudablemente nos vamos a ir despidiendo, porque ya estamos en horario. Bárbaro, voy a prender la luz porque a veces se puso oscuro el tema. Sí, se nota que se nos está haciendo de noche. Recordamos a todos los participantes, a quienes agradecemos, que en un ratito por Instagram vamos a contar quién ganó el pack de autor.